Sacrificio siciliano al campeón mundial. El retador Boris Spassky logra un fuerte ataque contra el enroque de su adversario, que incluye el sacrificio de un peón y posteriormente un caballo para forzar la rendición del campeón mundial. La partida se inició con una defensa siciliana E4, C5, caballo F3, D6. D4, C por D4, caballo por D4, caballo a F6, caballo C3, A6, alfil G5 y caballo de B a D7. Una línea poco usada, pero que el campeón mundial la tenía en su repertorio y también requiere de un buen empleo contra ella por parte del blanco, quien jugó ahora alfil C4, dama A5. Tras la jugada siguiente, E6 seguiría enroque y la respuesta H6 se vio en una partida entre Sting y Brown, mientras que la jugada 8 en lugar de H6, dama C7, que es un error, permite el sacrificio alfil por E6, como en la partida entre Keres y Shakhtar. Ambas partidas podremos posteriormente analizarlas. Continuando con otra alternativa, en lugar de dama A5 sería, por ejemplo, directamente H6, a lo que el blanco responde con alfil por F6, caballo por F6 y dama E2. Es agradable esta posición realmente para las blancas, mientras que Grigori considera en este momento, en lugar de dama A5, G6 como jugable. Sin embargo, sería un error en esta posición jugar el avance del peón a B5, puesto que es respondido con alfil D5, caballo por D5 y caballo por D5, que es considerado inferior para las negras. Siguiendo la partida con dama A5, dama D2, H6. Esto es un movimiento dudoso que fue respondido con el cambio alfil por F6, caballo por F6, enroque largo, E6 y torre H, E1. La idea de Spassky es simple. Esperará hasta que las negras se enroquen corto y luego lo atacarán por medio del avance G4. Mientras tanto, prepara un avance central para acelerar a las negras a que tomen una decisión. Y esa decisión fue alfil E7. Entonces Spassky respondió con F4, enroque, alfil B3, torre E8, rey B1, alfil F8 y G4. Este es un sacrificio rutinario pero efectivo. Este tipo de sacrificio en la apertura permite abrir líneas contra el enroque enemigo, que muy a menudo queda abierto en la defensa siciliana. A estas alturas, Petrosian probablemente se estaba arrepintiendo de su octavo movimiento y aceptó el peón con caballo por G4. Grigori recomienda caballo D7, H4 con la idea de G5, que está por venir rápidamente. La aceptación del peón permite la apertura de la columna G, por lo que el blanco comienza a aprovecharla ubicando la dama en G2, forzando la retirada del caballo a F6, torre G1, alfil D7 y F5. Tal parece que la posición de las negras con la defensa de su posición en G7 con el alfil es suficiente para que el ataque blanco choque contra el mismo, pero eso no es así. Este avance de ataque de las blancas es típico en la variante Sossin y tiene aquí la ventaja añadida de amenazar con volar las puertas de su enroque. Quizás las negras deberían someterse a la pasividad ahora por medio del avance del peón
a E5, pero Petrosian decidió una jugada que no tuvo éxito, por decirlo suavemente, y jugó rey H8, a lo que siguió torre D a F1. Con esto se amenaza ya abrir la posición del castillo de las negras por medio del cambio F por E6 y el sacrificio torre por F6, ya que no se puede capturar la torre debido al mate en G8. Por lo tanto, esa es la amenaza fundamental y las negras entonces retroceden con su dama para mirar con ella la defensa de F6, F por E6, F por E6. Si se hubiese capturado con el alfil, las blancas podrían continuar como en la partida con el posible avance del peón a E5. Seguimos con F por E6, a lo que nuevamente continuó con el sacrificio del peón. Este peón libera en realidad la casilla E4 para el caballo que se incorporará al ataque. D por E5, caballo por E4, sacrificando el caballo de D4. Pero en realidad ese sacrificio es ilusorio, puesto que de capturar aquí las blancas capturarían en C6 y todo terminaría. Las negras continuaron con caballo H5. Veamos lo que hubiera ocurrido con caballo por E4. Entonces, eliminación de la defensa con torre por F8 seguido de mate en G7. Por lo tanto, caballo H5, dama G6, E por D4. Con esto, Petrosian le roba a los aficionados un final bastante mejor. Por ejemplo, caballo F4, hubiéramos visto entonces torre por F4, E por F4, caballo F3, dama B6, torre G5, alfil C6 y caballo F6 que amenaza mate en H7. Pero después de esta captura del caballo, entonces, de todas formas, vamos a tener la presencia de un sacrificio fantástico también, característico de esta posición, con caballo G5, con lo cual Petrosian abandonó, puesto que se amenaza dama H7 mate. Su defensa con caballo F6 permitiría el sacrificio de la torre en F6 y la aceptación prácticamente forzada del caballo con H por G5 es respondido con dama por H5, rey G8, dama F7, jaque, rey H8 y torre F3, por lo que Petrosian, como habíamos dicho, abandonó. Y la amenaza ahora de torre H3 con mate es prácticamente inevitable. Pudieran retardarlo una jugada con G4, pero tras torre por G4 nuevamente esta amenaza es mortal. Ni siquiera Fischer jamás despreció tanto al tigre como Spassky en esta partida, que realmente es un buen modelo de ataque a un enroque debilitado. Sin más, y esperando que le haya sido útil esta partida, nos veremos próximamente en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!